Buenos días, mi nombre es Alejandra Fuentes Garay y el tema que yo escogí para mi problema prototípico fue el que lleva por título El empresario Alejandro del Valle detenido por violencia familiar y abuso sexual infantil. Bueno, comenzamos con el marco teórico que trata de la violencia psicológica, abuso sexual, de los golpes que le daba a su mujer y el presidente del Consejo de Administración de Interjet, Alejandro del Valle, ha sido detenido el viernes por los delitos de violencia familiar y abuso sexual agravado, presuntamente contra su hijo menor. La Fiscalía de la Ciudad de México ha informado que la aprehensión efectuada en el Aeropuerto Internacional de Benito Juárez en seguimiento a una indagatoria de la Coordinación de Investigación de Delitos de Género. Tras su aseguramiento previa lectura de sus derechos constitucionales, el hombre fue trasladado al reclusorio preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición del juez de control, quien requirió, señala en un breve reporte. Y también, de acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía de Violencia Familiar de Tlalpan, los hechos por los que se le acusa ocurrieron en diciembre pasado en la alcaldía Miguel Hidalgo. La denuncia fue puesta por su esposa, quien ya no permitió que le hiciera daño a su hijo, y también las autoridades no han dado más detalles del operativo ni de la denuncia. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que una de sus prioridades es atender a las víctimas con perspectiva de género. Con esta vez que lo detuvieron es la segunda, ya que el empresario la primera vez fue detenido en septiembre pasado, fue acusado de fraude millonario por la financiera Crédito Real. Estuvo más de 2 meses en prisión, pero consiguió su libertad tras obtener el perdón de la empresa denunciante y voló a Estados Unidos. Ahora, la profesora envió un texto donde decía que teníamos que escoger una teoría aplicable a nuestro delito. Entonces, la teoría con la que yo relaciono mi delito es la teoría de Fata, ya que la relaciono porque dice que se realiza una clasificación en la que busca que tanto debe responsabilizarse a la víctima, y aunque está construida con un fin diverso al de esta investigación, nos parece útil por lo que puede deducir respecto al criminal y a la elección victimal. Las categorías son dos: aquella en la cual ninguna responsabilidad y cuando la víctima tiene cierta participación. Entonces mi tema se relaciona con la primera, ya que es en la que la víctima no tiene ninguna responsabilidad. En el marco conceptual, los conceptos que, que yo busqué, los busqué en este diccionario. Y bueno, la primera palabra que fue es familia, que está constituido por personas ligadas al parentesco. Eso significa en el diccionario de Rafael Piña, es diccionario de derecho. La violencia es acción física o moral eficaz para anular la capacidad de una persona. La infancia es el periodo de la vida humana comprendido entre el nacimiento y los 7 años. La depresión es el trastorno mental caracterizado por bajo estado de ánimo y tristeza. El, el abuso es el exceso o demasía indebidos en la relación de un acto. Aprendido es que es detenido o está bajo prisión. El juez de control es el encargado de velar por la legalidad y respeto de los derechos de las partes. La denuncia es el acto mediante el cual se pone en conocimiento de la autoridad la comisión de un delito. La víctima es la persona que sufre un daño o perjuicio a causa de una acción. El abuso sexual es la actividad o contacto sexual en el que no das tu consentimiento. El delito es un acto u omisión que sancionan las leyes penales. Los tipos de violencia pueden ser física, emocional, sexual, psicológica, verbal. La perspectiva de género es la opción política para develar la posición de desigualdad de las mujeres. Ahora bien, pasamos con el marco doctrinal, que este es que se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto se encuentra en, en el link que es elpaís.com.mx.
Ahora bien, con el marco normativo se utilizan varios artículos, que es el artículo 343 bis del Código Penal, que es delito de violencia familiar, el artículo 155 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la violencia familiar, el artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, el artículo 201 del Código Penal Federal, que lleva de nombre delito de corrupción de menores. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el varón y la mujer son iguales ante la ley. El artículo 323 ter del Código Civil Federal. El artículo 4.1 del Congreso de la Ciudad de México de la familia. El artículo 6 de la Constitución Nacional, nadie será sometido a torturas. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. La Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 19. El artículo 343 bis del Código Penal Federal, párrafo segundo, protección de niñas, niños y adolescentes. Ley para la protección de niñas, niños y adolescentes, artículo 28. De los derechos, las garantías y los deberes, artículo 44. El artículo 43 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. El artículo 43 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. El artículo 374 del Código Penal. El artículo 15 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, el artículo 54 de la protección al niño, la Ley contra la Violencia Familiar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Código de Procesos Penales. También el Código Civil. Y bueno, ahora vamos a identificar las emociones de los personajes que participaron en este caso, que primero es la identificación de emociones personal. Bueno, a mí me causó tristeza, enojo, remordimiento, impotencia, repulsión y pues yo creo que a nadie le gustaría que abusaran sexualmente de su hijo. En caso de las víctimas, el hijo menor que fue víctima, pues comentaba que tenía tristeza, odio, remordimiento, problemas psicológicos. En caso de la esposa, impotencia, odio, rencor, tristeza, enojo y dolor. Ahora, la actuación de protagonistas y espectadores. ¿Quiénes intervienen? Pues intervino la Fiscalía de la Ciudad de México, la Coordinación de Investigación de Delitos de Género, el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, el Juez de Control, la Fiscalía de Violencia Familiar de Tlalpan, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el órgano jurisdiccional. Ahora bien, la atención que le brindaron a estas personas fue muy apoyado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya que en un informe comentan que una de sus prioridades es atender a las víctimas con perspectiva de género, enfoque diferencial y especializado, así como garantizar una nueva manera para investigar los delitos con especial énfasis en la justicia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ahora los resultados de esta actuación y problemas suscitados, pues la Fiscalía de la Ciudad de México ha informado de la aprehensión efectuada en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en seguimiento a una indagatoria de la Coordinación de Investigación de Delitos de Género. Reportes extraoficiales indican que el abuso sexual fue cometido en agravio de su hijo menor. Uno de los domicilios del empresario, ubicado en la Avenida del Ejército Nacional, en la colonia Ampliación, Granada, en la misma alcaldía, fue cateado por los agentes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que sus prioridades es atender a las víctimas con perspectiva de género, como lo comentaba anteriormente, y en un video difundido por la Fiscalía se observa cómo Del Valle es custodiado por agentes e ingresa al centro penitenciario donde un juez definirá su situación jurídica. A la persona mencionada, que es Alejandro Del Valle,
se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, sus dilemas que plantean es presentar una serie de pruebas a la acusación que sumaron los cargos de sustracción y retención de menores según fuentes ministeriales. Tras su aseguramiento, previa lectura de sus derechos constitucionales, el hombre fue trasladado al reclusorio preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición del juez de control que lo requirió. Y como ya había mencionado, esta es la segunda vez que el empresario es detenido por la Fiscalía Capitalina en menos de un año, por lo que quiere decir que este hombre ya es un delincuente, solamente que como tiene dinero, pues no hacen como tal un procedimiento. Entonces, la primera vez que lo aprendieron, estuvo más de 2 meses en prisión, pero consiguió su libertad tras obtener el perdón de la empresa denunciante y voló a Estados Unidos. Y bueno, este fue el caso de mi problema prototípico que yo elegí y pues sí nos deja un gran aprendizaje, ya que pues cómo es posible que tu propio padre pueda hacerte esas cosas, e inclusive también cómo puedes golpear a la persona que está contigo. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias.